Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos a estas lecciones sobre interpretación bíblica y protección del Evangelio. El diablo tiene sus límites. No puede deshacer el perdón que Jesús ganó en la cruz. Tampoco puede eliminar la Biblia porque la palabra del Señor permanece para siempre. Pero el diablo sí tiene poder. Él puede crear tanta apatía que la comunidad cristiana pierda su deseo de compartir el Evangelio. También puede minar la palabra de Dios, convenciendo a la gente de que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios. Siembra falsas doctrinas y malas interpretaciones, incluso entre aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Su trabajo es tan sutil que en muchas iglesias el Evangelio ha sido obscurecido y se ha rechazado fácilmente. El propósito de estas lecciones es proteger el precioso mensaje del Evangelio y a este fin pedimos la bendición del Señor sobre nuestro estudio. Cuando hablamos del Evangelio, podemos dividirlo en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A contiene los hechos. La palabra Evangelio significa literalmente buenas noticias. Son las buenas nuevas sobre todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Bajó del cielo, se hizo hombre, nació de la Virgen María y vivió una vida perfecta para sustituir nuestra vida pecaminosa. Murió para pagar nuestros pecados y resucitó al tercer día. A través de él recibimos el perdón. La parte B dice que Dios el Padre no nos cobra por este perdón, tampoco nos hace ganarlo. En cambio, nos da este perdón plena y gratuitamente por gracia. Es un favor inmerecido que recibimos a través del don de la fe. Los siguientes pasajes dan un buen resumen. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado o perdonado por la fe sin las obras de la ley. El diablo quiere corromper el precioso Evangelio. ¿Cómo? El Evangelio deja de ser Evangelio cuando se le dice al hombre que debe salvarse a sí mismo, o incluso simplemente contribuir a su salvación a través de sus propios méritos, buenas acciones o decisiones. El Evangelio se corrompe cuando el énfasis está en lo que el hombre debe hacer por Dios en lugar de lo que Dios, a través de Cristo, ha hecho por el hombre. El Evangelio se debilita o se obscurece cuando una iglesia exige acciones que la Biblia no exige o cuando promete lo que la Biblia no promete. Finalmente, el Evangelio se corrompe cuando se enseña falsamente la palabra de Dios porque toda la palabra de Dios está conectada al Evangelio. Perder el puro Evangelio es un asunto serio. ¿Ha leído la carta a los Gálatas? Falsos profetas infiltraron la congregación en Gálata, convenciendo a muchos que la salvación no era gratuita, sino por fe en Cristo más buenas obras. Cuando Pablo escuchó esto, advirtió a los Gálatas: ustedes, los que por la ley o por sus obras se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Cuando uno quiere salvarse por obras, el mensaje del Evangelio se pierde. También la salvación se pierde. Interpretar la Biblia correctamente es importante. La Biblia es un libro grande. Uno puede hacer que diga lo que quiera si está dispuesto a hacer cualquiera de las siguientes tres cosas. Número 1. Sacar las cosas fuera de contexto. Uno podría decir: no creo en Dios porque la misma Biblia dice en el Salmo 14, versículo 1, no hay Dios. Pero el versículo entero dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sacar algo de contexto puede cambiar por completo su significado. Número 2. Interpretar simbólicamente o figurativamente lo que obviamente por el contexto es literal o viceversa. Por ejemplo,
Algunos interpretan los 6 días de la creación de una manera simbólica. Cada día no necesita representar largos periodos de tiempo para que la historia de la creación se ajuste a la teoría de la evolución. Cuando Moisés fue inspirado para escribir el relato de la creación, 1400 años antes de que naciera Jesucristo, se sabía que un día consistía en la mañana y la tarde. Era un día solar de 24 horas. Por lo tanto, podemos considerar cada día de la creación como un periodo de 24 horas. No hay razón para interpretar cuánto duraron los días de otra manera. Por otro lado, no tenemos que interpretar los símbolos de manera literal cuando el contexto hace obvio que son símbolos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, habla del dragón. En su contexto es obvio que el dragón no es un dragón literal, sino el diablo. Número 3. Interpretar las Escrituras a la luz de sus ideas preconcebidas o prejuicios. Muchos teólogos modernos tienen la idea preconcebida de que los milagros de la Biblia no son sobrenaturales, sino algo que tiene una explicación lógica o un significado simbólico. Por ejemplo, concluyen, Jesús realmente no alimentó a 5,000 hombres y sus familias con 2 peces y 5 panes. Más bien, cuando el joven le ofreció a Jesús su comida, los demás que habían traído comida fueron conmovidos por su ejemplo para que también compartieran su comida. De esta manera, todos fueron alimentados, al menos un poco. Sin embargo, no pueden reconciliar cómo después todos comieron, no un poquito, sino bien, todavía quedaban 12 canastas de comida. Pero la idea preconcebida más peligrosa es que el hombre tiene que ganar o por lo menos contribuir con su propia salvación. Después de todo, la salvación totalmente gratuita parece ser algo demasiado bueno para ser cierto. Las Escrituras deben interpretarse de la siguiente manera. 1. En su contexto. 2. En su sentido simple y común, a menos que existan razones convincentes para lo contrario. 3. No a la luz de sus ideas preconcebidas o prejuicios. 4. La Escritura se interpreta a sí misma, es decir, los pasajes claros de las Escrituras arrojan luz sobre los pasajes que son más difíciles de entender. Concluyamos con la siguiente ilustración. ¿Cuál es el número en la pantalla? ¿Es un 1 o es un 7? Usted podría decir que es un 1 y yo podría decir que es un 7. Sin más contexto, ambos tenemos derecho a nuestra opinión. Supongamos, sin embargo, que es importante establecer si es un 1 o es un 7. ¿Qué podríamos hacer? Piénselo. La respuesta es buscar más contexto. Compare el número en la pantalla con otros números escritos por la misma persona en el mismo periodo de tiempo. Si encontramos un documento en el que él escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el número 7 se escribió con la línea horizontal en la perpendicular, el contexto me diría que el número en la pantalla es definitivamente un 1 y no un 7. Ahora, se convierte en una cuestión de sinceridad. Antes de la información adicional, uno habría tenido todo el derecho de creer que el número en la pantalla era un 7 y no un 1. Pero continuar creyendo que es un 7, independientemente de la nueva información, sería intelectual y espiritualmente deshonesto. Actualmente vivimos en una sociedad donde la opinión de todos no es solo válida, es casi sagrada. Por consiguiente, muchos sienten que tienen el derecho de interpretar la Biblia a su manera. En realidad, nadie tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe hablarnos, no lo contrario. Y lo más trágico es que algunos sienten esta lógica y terminan perdiendo la verdad que podría salvarlos. Es todo por hoy. Que el Señor lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Academia Cristo, aquí tu paz.
Bienvenido de nuevo. Defender el Evangelio no siempre es fácil ni popular. Hoy en día, la verdad es muy subjetiva, casi lo que uno quiere que sea. Hay los que dicen, lo que es verdad para mí no tiene que ser verdad para ti. O sea, afirman que la verdad objetiva ya no existe. Nuestra postura es diferente. Creemos que la verdad de la Biblia es clara. El hombre debe conformar su pensamiento a lo que Dios ha dicho y no al revés. Todos los involucrados en Academia Cristo creen que la Biblia es la única palabra de Dios inspirada verbalmente. Dejemos que nos hable en lugar de imponerle nuestras ideas. Los siguientes pasajes demuestran esta verdad. Pero antes que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que malinterpretan la Biblia y enseñan lo que es falso? ¿Los quemamos en la hoguera? ¿Los ponemos en la cárcel o los torturamos? Tristemente, en el pasado, todas estas acciones se han llevado a cabo. La pregunta sigue siendo, ¿qué hacer con ellos? Esto nos lleva a considerar que los teólogos llaman la doctrina del compañerismo. El compañerismo es la enseñanza bíblica que nos dice qué actitud quiere que tomemos hacia aquellos que están manejando mal la palabra de Dios. Para aquellos que persisten en la falsa doctrina, la palabra de Dios dice lo siguiente: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación debe haber entre la luz y las tinieblas? Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan división y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Esta frase, apártense de ellos, no significa que no podamos ser parte de su escena social, pero dice que no debemos ser indiferentes a su falsa doctrina o participar en ella. Por otro lado, Dios desea que adoremos y trabajemos juntamente con aquellos que interpretan la palabra de Dios de manera justa. Leemos. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El propósito principal de la doctrina del compañerismo es proteger la verdad de la palabra de Dios contra la falsa doctrina y a nosotros de sus nefastos efectos. Jesús comparó la falsa doctrina con el fermento o la levadura. Es una buena comparación por dos razones. En primer lugar, un poco tiene efecto sobre mucho. En segundo lugar, una vez que la levadura ha permeado la masa, es imposible sacarla. La Biblia dice que el diablo es el padre de las mentiras. Utiliza la falsa doctrina para corromper o diluir la verdad hasta el punto de que obstruye su poder salvador. El trabajo de los fieles es luchar por la verdad. Considere, ¿toleraríamos a un médico, no importa lo amistoso que parezca, que evita decirle a sus pacientes que tienen cáncer mientras aún es curable, simplemente porque es un tema desagradable? ¿Toleraríamos a un médico que prescriba persistentemente el medicamento equivocado o las dosis incorrectas? ¿O que exponga innecesariamente a sus pacientes a un virus dañino? La respuesta es obvia, y es un obvio no. ¿Por qué entonces debemos ser tolerantes con las falsas doctrinas que destruyen la fe y llevan a las personas al infierno? Sin embargo, muchos dicen que debemos ser tolerantes. No advertir a la gente que estas falsas doctrinas que destruyen el alma no es un acto de amor, es simplemente una mala práctica espiritual. Esperamos que un médico cuide bien nuestra salud corporal. Un buen pastor o líder
quiere cuidar bien de las almas de sus miembros. Va a decirles lo que necesitan escuchar en lugar de lo que quieren escuchar. Por supuesto que el diablo quiere exactamente lo contrario. Odia la verdad porque sabe que salva. Su objetivo es intimidar a aquellos que defienden la verdad, etiquetándonos como intolerantes, no aceptan las opiniones de otros, arrogantes, pensando que su interpretación es la única correcta, conflictivos, evitando que la iglesia cristiana se una. Sin embargo, la doctrina del compañerismo no se trata de intolerancia o arrogancia, más bien es un acto de amor. Amor por Dios, quien nos ha dado su palabra, la Biblia, para nuestra salvación. Amor por su palabra para que la falsa doctrina no sea piedra de tropiezo para la fe. Amor a nuestro prójimo, no dejar que la falsa doctrina arruine su fe. Y amor por nosotros mismos, no dejar que la falsa doctrina arruine nuestra fe. La doctrina del compañerismo, cuando se aplica y practica correctamente, protege la verdad de la palabra de Dios. Señala con amor la falsa doctrina y a quienes la practican. A los que están atrapados en enseñanzas falsas, les dice que las enseñanzas falsas socavan la fe salvadora. No participar donde se practica o incluso se tolera la falsa doctrina. Cuando la verdad de la palabra de Dios no está protegida, podemos esperar lo siguiente. Habrá una marcada disminución en el énfasis sobre la doctrina, ya que tiende a ser divisiva. Como resultado, la gente tendrá muy poco conocimiento de lo que Jesús enseñó y nos ordena a creer. La verdad objetiva de la palabra de Dios, dejar que las Escrituras hablen por sí mismas, será reemplazada por la interpretación subjetiva. Las personas creen lo que quieren. La fe de la gente descansará más en los sentimientos subjetivos que en las promesas seguras de la palabra de Dios. El enfoque estará más en supuestas revelaciones directas, sueños, etc., que en las Escrituras mismas. En tal clima, las falsas doctrinas proliferarán. La Biblia ya no será vista como la única palabra inspirada de Dios. El Evangelio Salvador será cada vez menos enseñado. El celo por difundir el Evangelio disminuirá drásticamente. El Evangelio social reemplazará al verdadero Evangelio. Y finalmente, el diablo sonreirá. Lo de hoy no es nada nuevo. El apóstol Pablo le advirtió a su compañero misionero Timoteo de esta forma. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana o verdadera doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En Academia Cristo estamos comprometidos a defender el Evangelio y compartir fielmente la palabra de Dios sin prejuicios ni falsas doctrinas. Los valores y la moral del mundo cambian constantemente, pero la palabra de Dios no cambia. Debemos ser fieles a esta palabra y predicarla aun cuando no sea popular. Recibimos nuestro aliento de las palabras inspiradas de Pablo a Timoteo, uno de sus compañeros misioneros, y a los cristianos en Tesalónica. Un pastor fiel será apegado a la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo: el puro evangelio es como un león majestuoso, que al dejarlo suelto, él hace un buen trabajo defendiéndose a sí mismo. Jesús nos prometió: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Gracias por tu atención. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.